Colombia es un país donde las montañas parecen tocar el cielo y las selvas esconden secretos milenarios. Pero aquí va una curiosidad increíble. En este territorio nació la leyenda de El Dorado, un ritual real que hizo creer al mundo que existía una ciudad hecha de oro puro. Hoy te voy a llevar por la historia de un país que mezcla magia, diversidad y un espíritu que nunca se rinde. Prepárate, porque Colombia no es solo un lugar, es una sorpresa constante. Antes de comenzar esta historia increíble, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje por el mundo. 1. El origen de una tierra diversa. Imagina por un momento que estamos retrocediendo miles y miles de años, mucho antes de que existieran ciudades, fronteras o incluso nombres para describir los lugares. Allí, en el extremo noroccidental de Sudamérica, la naturaleza estaba dando forma a uno de los territorios más singulares del planeta, lo que hoy conocemos como Colombia. Este país nació en medio de un verdadero espectáculo natural. Las gigantescas cordilleras de los Andes se elevaron como si la tierra quisiera tocar el cielo, dividiendo el territorio en 3 cadenas montañosas que más tarde determinarían la vida de todo aquel que las habitara. Mientras isso acontecia, ao oeste, o Oceano Pacífico banhava as costas com força e mistério, e ao norte, o Mar Caribe dava um toque de tranquilidade e luz às futuras cidades costeiras. Y no se detiene ahí, porque en el corazón de este territorio, hace miles de años, un bosque denso como un laberinto se extendía en todas direcciones. La selva amazónica, un mundo verde casi infinito. Más arriba, como un puente natural entre continentes, el Chocó biogeográfico acumulaba tanta lluvia que sigue siendo uno de los lugares más húmedos del mundo hasta el día de hoy. Y al este se abrían los llanos, un mar de pastizales que cambiaba de color con cada estación. Toda esta diversidad no fue casualidad. Fue como si la naturaleza hubiera reunido sus elementos predilectos, montañas, ríos, selvas, mares y llanuras, y hubiera decidido reunirlos en un solo lugar, creando un país que más tarde sería conocido por su extraordinaria biodiversidad. Hablamos de un territorio donde habitan miles de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Y aquí es donde realmente comienza la historia de Colombia. En una tierra tan diversa que cada región parecía contar una historia distinta, moldeando a las personas que la habitarían, sus culturas, sus creencias y su forma de ver el mundo. Este es el escenario inicial, el escenario perfecto, donde todo lo que vendrá en los siguientes capítulos comenzará a tomar forma. 2. Los primeros habitantes de la región. Ahora que entendemos cómo se formó esta tierra diversa, es hora de aprender quiénes fueron los primeros en llamarla hogar. Y les diré ahora mismo, no eran gente sencilla, eran culturas profundas e inteligentes, completamente conectadas con su entorno. Imagínense esto, hace miles de años, antes de que existieran las ciudades, grupos de humanos comenzaron a llegar a este territorio lleno de montañas gigantes, densas selvas y ríos que parecían serpentear sin fin. Cada grupo eligió un tipo de paisaje diferente para vivir, y esto cambió por completo su forma de desarrollo. En las altas montañas glaciares de los Andes, por ejemplo, se asentó el pueblo muisca, una de las civilizaciones más avanzadas de toda la región andina. Dominaron la agricultura. Crearon sistemas de cultivo adaptados al frío, organizaron asentamientos bien planificados y produjeron sal tan valiosa que casi funcionaba como moneda. Además, trabajaron el oro con tal maestría que aún hoy sorprende a los arqueólogos. Para ellos, el oro no era riqueza material, sino un símbolo espiritual, algo sagrado. Más al norte, en las húmedas laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, vivía el pueblo Tairona, un grupo asombroso. Construyeron aldeas enteras en círculos de piedra, conectadas por caminos tan bien trazados que algunos permanecen intactos hasta nuestros días.
Para sobrevivir en ese entorno agreste, desarrollaron técnicas agrícolas con terrazas y sistemas de drenaje, demostrando una ingeniería avanzada para la época. Muchas de estas antiguas ciudades permanecen ocultas, la más famosa de las cuales es la misteriosa Ciudad Perdida. Y en el corazón de la región cafetalera, siglos antes de la llegada del café, el pueblo quimbaya prosperó. Se hizo famoso por producir algunas de las piezas de oro más hermosas jamás encontradas en América. Sus esculturas, figuras y objetos demuestran no solo destreza, sino también una impresionante sensibilidad artística. Tanto es así que el famoso Tesoro Quimbaya aún se estudia en todo el mundo. Por supuesto, estos no eran los únicos pueblos. La Amazonía colombiana también albergaba a decenas de grupos étnicos que vivían en armonía con la selva, utilizando plantas medicinales, entendiendo los ríos como rutas naturales y gestionando el medio ambiente de forma sostenible mucho antes de que existiera ese concepto. Y lo más interesante de todo es que, a pesar de ser pueblos diferentes, había algo que los conectaba. Aprendieron a vivir en armonía con la diversidad de la tierra, comprendiendo cada montaña, cada río, cada estación. Fueron ellos quienes iniciaron las primeras tradiciones, formas de vida, creencias e incluso caminos que luego moldearían la identidad de lo que sería Colombia. Este es el escenario humano inicial. Y es precisamente cuando estos pueblos prosperan que comienza a desarrollarse un nuevo capítulo, un capítulo que lo cambiaría todo. 3. Los muiscas y su reino de oro. Después de conocer a los primeros habitantes de estas tierras, llega el momento de detenernos en una de las culturas más fascinantes de toda la región, los muiscas. E te prometo uma coisa. Quanto mais você descobre sobre eles, mais entende por que tantas histórias e lendas surgiram desse povo. Imagina caminhar por el altiplano cundiboyacense hace cientos de años. El aire es frío, las montañas lo envuelven todo. Y en medio de este imponente paisaje viven los muiscas, un pueblo organizado, inteligente y profundamente espiritual. No construyeron pirámides gigantes como los mayas o los aztecas, pero crearon algo igualmente poderoso, una sociedad basada en el respeto, el trabajo y la conexión con la naturaleza. Para empezar, los muiscas eran excelentes agricultores. Cultivaban papa, maíz, quinoa y frijoles, con un sistema tan bien planificado que aseguraban su alimentación incluso en los periodos más difíciles. También producían sal, un recurso tan valioso en aquella época que servía como moneda. Por lo tanto, los muiscas eran el centro de una vasta red comercial, intercambiando bienes con otros pueblos de la región. Pero lo que realmente llama la atención sobre ellos es su forma de trabajar el oro. Y he aquí un punto importante. Para los muiscas, el oro no representaba la riqueza material como la entendemos hoy. Para ellos, este metal brillante era sagrado, símbolo del sol y de lo espiritual. Se utilizaba en rituales, ofrendas y objetos ceremoniales. Y es precisamente de esta relación especial con el oro que nace una de las historias más famosas del continente, la leyenda que daría origen al mito de El Dorado. El pueblo muisca celebraba una ceremonia impresionante. Cuando un nuevo jefe, el Zipa, asumía el poder, lo cubrían con fino polvo de oro hasta que brillaba como si estuviera hecho de luz. Luego, subía a una balsa hasta el centro de la laguna de Guatavita, donde ofrecía oro, esmeraldas y otros tesoros a las aguas en honor a los dioses. Imaginen esta escena, el lago en silencio, el sol reflejándose en el cuerpo dorado del líder y decenas de personas observando con total reverencia. Para un forastero parecía sobrenatural. Siglos después, los aventureros españoles escucharían esta historia y creerían que había una ciudad entera hecha de oro.
Pero esa es una historia para otro momento. Volviendo a los muiscas, además de su habilidad con el oro, contaban con un gobierno organizado, con dos grandes líderes, Sipá y Saque, que administraban diferentes regiones. Vivían en sociedades pacíficas, con aldeas bien estructuradas y un profundo sentido de comunidad. Respetaban las estaciones, observaban las estrellas y registraban los ciclos naturales, casi como pequeños científicos de su época. Y mientras todo esto ocurría, no tenían idea de que sus tradiciones, especialmente el ritual de Guatavita, estaban a punto de despertar la curiosidad y la ambición de personas del otro lado del océano. Y ahí es exactamente donde comienza el siguiente capítulo de la historia. Si esta parte te está sorprendiendo, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora mismo. 4. La llegada inesperada de los españoles. Mientras los muiscas, los taironas, los quimbayas y tantos otros pueblos vivían sus propias historias en estas tierras, algo completamente inesperado estaba a punto de ocurrir al otro lado del océano. En 1492, con la llegada de Cristóbal Colón al Caribe, comenzó un movimiento que cambiaría para siempre el destino de todo el continente americano. Y por supuesto esto también llegaría a territorio colombiano. Décadas después de ese primer contacto, los exploradores españoles comenzaron a acercarse a las regiones donde habitaban los pueblos indígenas de la actual Colombia. Y vaya, para ellos, todo aquello era un mundo nuevo, completamente desconocido. Imaginen a hombres que tras largos viajes marítimos, enfrentando tormentas, enfermedades y meses sin ver tierra, finalmente pisan un territorio lleno de montañas gigantes, densos bosques y pueblos con costumbres totalmente diferentes. Los españoles llegaron impulsados por diversos intereses: comercio, nuevas rutas, expansión territorial, pero también por algo que empezó a circular rápidamente entre ellos: rumores sobre el oro. Y no solo oro común, sino historias sobre un lugar donde el metal brillaba como si brotara de la tierra. Estas historias, por supuesto, se originaron en las tradiciones muiscas que mencionamos antes. Su llegada no fue pacífica ni sencilla. Para los indígenas, aquellos hombres vestidos de metal, que hablaban un idioma desconocido y acompañados de enormes animales como caballos, que jamás habían visto, parecían criaturas de otro mundo. Y por supuesto, este choque cultural trajo consigo tensiones, temores y mucha confusión. Los españoles avanzaron hacia el interior en pequeñas expediciones, y cada paso que dieron alteró profundamente el equilibrio de las regiones. Contaban con armas diferentes, técnicas de combate distintivas y una cosmovisión completamente distinta a la que existía allí. Muchos pueblos indígenas intentaron negociar, otros se resistieron, algunos se retiraron para proteger su territorio. Y es importante decir, no fue solo conflicto. También hubo momentos de intercambio, curiosidad e incluso cooperación. Pero lo cierto es que este encuentro marcó un punto de inflexión en la historia, pues trajo consigo cambios que afectarían profundamente la vida indígena, desde la estructura social hasta las creencias, las costumbres e incluso la salud, con enfermedades que nunca antes habían circulado allí. A medida que los españoles exploraban más la región, comenzaron a escuchar las mismas historias una y otra vez: un líder cubierto de oro, una laguna sagrada, ceremonias deslumbrantes. Así fue como un mito, inicialmente pequeño y ritualista, comenzó a crecer en el imaginario europeo hasta convertirse en una obsesión. Y fue precisamente esta obsesión la que guiaría los siguientes pasos de la presencia española en la región. La historia que sigue es una de las más famosas de toda América. 5. El mito de El Dorado toma fuerza.
Después de aquel primer contacto entre los españoles y los pueblos indígenas, hubo una historia que empezó a correr de boca en boca con una velocidad impresionante. Una historia que parecía pequeña, cuasi como un susurro, mas que luego se transformaría en la mayor obsesión de toda la región, El Dorado. Y todo comenzó con algo sencillo: relatos indígenas del ritual muisca en la laguna de Guatavita. Aquellos momentos en que el nuevo líder, cubierto de polvo de oro, entraba al lago para ofrecer tesoros a los dioses, eran ceremonias sagradas. Pero para los españoles, que nunca habían visto nada igual, parecía la descripción de un reino donde el oro se trataba como agua. Comenzaron a interpretar y exagerar lo que oían. Alguien dijo una vez: el jefe brilla como el sol. Otro repitió: arrojan oro al lago. Y pronto la historia tomó una forma diferente. Hay una ciudad entera hecha de oro. Así nació el mito. Al principio no tenía una forma precisa. A veces era un rey de oro, a veces una ciudad, a veces un imperio entero oculto entre montañas o selvas. La imaginación europea tomó un ritual real del pueblo muisca y lo transformó en una leyenda gigantesca que nunca dejó de crecer. Y los españoles, bueno, creyeron. Y cuando creyeron, siguieron el ejemplo. Se empezaron a organizar expediciones enteras. Grupos de hombres se aventuraron en la densa selva, cruzaron ríos torrenciales, se enfrentaron a enfermedades tropicales y escalaron montañas sin saber qué encontrarían al otro lado. Algunos se dirigieron al este, hacia los llanos y la selva amazónica, creyendo que el oro se escondía en esas interminables regiones verdes. Otros escalaron montañas tan altas que parecían caminar por el cielo. Nombres como Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar y Nicolaus Federmann fueron prominentes en estas búsquedas. A menudo, 3 expediciones distintas llegaban al mismo lugar, cada una creyendo que sería la primera en encontrar El Dorado. Y lo más curioso, nadie se ponía de acuerdo sobre dónde estaba El Dorado. Siempre estaba un poco más adelante. El mito cobró tal fuerza que dejó varias consecuencias. Una de ellas fue la intensa exploración de las regiones del interior. Otra fue el enfrentamiento aún más profundo entre españoles e indígenas, ya que muchos se vieron obligados a indicar caminos, revelar supuestos tesoros o explicar historias que, en realidad, tenían un significado espiritual más que material. Y a pesar de tanto esfuerzo, años de búsqueda, sacrificios y expediciones extremadamente peligrosas, lo cierto es que El Dorado, como ciudad de oro, nunca existió. Lo que sí existió fue la tradición muisca, que había sido malinterpretada. Pero el mito perduró durante siglos, alimentando historias, exploradores e incluso obras literarias. Y mientras los españoles seguían buscando este reino dorado, algo más grande estaba sucediendo. Ya se estaban asentando, construyendo ciudades y cambiando la organización de toda la región. En otras palabras, el mito de El Dorado, sin quererlo, allanó el camino para el siguiente gran capítulo de la historia colombiana. 6. La fundación de Santa Fe de Bogotá. Tras años de agotadoras expediciones en busca del mito de El Dorado, esos viajes aparentemente interminables, recuerdan, los españoles comenzaron a comprender algo muy importante. Aunque la ciudad del oro nunca apareciera, ya se encontraban frente a un territorio estratégico y fértil, lleno de pueblos organizados. Era imposible ignorar el potencial de aquella región elevada y fresca, protegida por la cordillera. Así, poco a poco, una idea empezó a tomar forma. ¿Y si construimos un centro permanente aquí? ¿Y si este es el corazón de todo? Así fue como, en 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada decidió fundar una ciudad en la meseta cundiboyacense, justo en territorio muisca. Pero miren, el paisaje que encontró no tenía nada de especial. Imaginen un amplio valle rodeado de altas montañas que parecen murallas naturales.
con un clima tan agradable que ni el frío ni el calor molestaban a nadie. Un lugar donde arroyos, lagos y tierras fértiles lo hacían florecer todo. No era difícil imaginar un futuro brillante allí. El pueblo muisca había habitado esa zona durante siglos, con sus aldeas, mercados y rutas comerciales. Fue precisamente en una de estas zonas donde Quesada decidió construir la nueva ciudad, que recibió el nombre de Santa Fe de Bogotá. Santa Fe, por el significado religioso tradicional de la época, y Bogotá, como referencia al antiguo asentamiento muisca de Bacatá, uno de los principales centros de la Zipa. La fundación fue sencilla en teoría, pero de profundo significado. Nada de grandes ceremonias como las que vemos en las películas. De hecho, fue un acto práctico. Demarcaron la plaza central, distribuyeron las primeras parcelas y erigieron edificios básicos de madera y barro. Pero allí, en esa simplicidad, nació algo enorme, lo que se convertiría en la capital política, administrativa y cultural de lo que hoy conocemos como Colombia. Y lo más interesante fue darse cuenta de cómo todo estaba conectado. La búsqueda de El Dorado, aunque fuera un mito, abrió caminos a través de montañas y valles. Estas rutas condujeron a los españoles a territorios muiscas. Y de esta presencia constante surgió la necesidad de fundar una ciudad. En otras palabras, la leyenda que nunca existió terminó creando un verdadero capital. Desde allí, Santa Fe de Bogotá comenzó a consolidarse como punto de encuentro. Españoles, indígenas, africanos traídos por la fuerza y posteriormente criollos convivieron, comerciaron y moldearon una nueva sociedad. La ciudad pronto se convertiría en sede del gobierno, centro religioso y escenario de las principales decisiones de la colonia. Y por supuesto, una vez fundada la ciudad, el siguiente paso sería organizar el resto del territorio. Porque cuando se construye una capital, surge inevitablemente la pregunta, ¿y ahora? ¿Cómo gobernamos todo esto? Pero eso es exactamente lo que viene en el próximo capítulo. 7. Organización del nuevo Reino de Granada. Después de que Santa Fe de Bogotá fue fundada y comenzó a levantarse entre montañas y neblinas suaves, surgió una pregunta inevitable. ¿Y ahora cómo administramos todo este territorio tan extenso, tan diverso y lleno de pueblos distintos? Porque fundar una ciudad era solo el primer paso. Gobernar un reino entero era un desafío completamente diferente. Fue entonces cuando la corona española decidió estructurar oficialmente la región. Así nació el nuevo Reino de Granada, una especie de gran territorio colonial que abarcaba lo que hoy es Colombia y partes de Venezuela, Ecuador y Panamá. Imagina isso. Não era apenas um pedaço de terra, era um enorme mosaico de climas, povos, montanhas, selvas e culturas convivendo sob a mesma administração. Desde sus inicios, Santa Fe de Bogotá se convirtió en el centro político de todo. Era como el cerebro del reino. Desde allí se tomaban decisiones que afectaban a todo, desde las montañas de Boyacá hasta los bosques del Amazonas. Para organizar mejor todo esto, los españoles crearon instituciones como la Real Audiencia, que funcionaba como tribunal superior y también como autoridad administrativa. Estaba compuesta por jueces y funcionarios que debían garantizar el cumplimiento de las leyes, al menos en teoría. Pero por supuesto gestionar un territorio tan vasto no era sencillo. Las distancias eran enormes, los caminos difíciles y la comunicación lenta. Una carta podía tardar semanas en viajar de una región a otra. Por lo tanto, cada zona solía desarrollar sus propios ritmos, tradiciones y formas de resolver problemas. Y esto es muy interesante porque explica gran parte de la diversidad cultural que Colombia tiene hoy. Al mismo tiempo, diferentes pueblos indígenas continuaron viviendo según sus costumbres, junto a los colonizadores españoles y los afrodescendientes traídos por la fuerza. Este encuentro de mundos, a menudo tenso y desigual,
terminó sentando las bases de la sociedad colonial. La economía creció con la agricultura, la minería y el comercio, y las ciudades se conectaron gradualmente entre sí, como si hilos invisibles tejieran una gran red. Y mientras todo esto sucedía, Santa Fe seguía cobrando importancia. Surgieron iglesias, se expandieron los mercados, se construyeron nuevas casas y cada vez llegaba más gente en busca de oportunidades. La ciudad ya no era solo un punto en el mapa, era el corazón viviente de un reino en transformación. Y es precisamente de esta transformación de donde surge el siguiente paso de la historia. Cuando la colonia empieza a ganar fuerza, riqueza e identidad propia, surge inevitablemente un sentimiento que lo cambiaría todo: la búsqueda de autonomía. Pero eso lo descubriremos en el siguiente tema. ¿Te gusta descubrir la historia de los países así, de forma clara y emocionante? Entonces, suscríbete y sigue este viaje conmigo. 8. La economía colonial y el papel del oro. Para comprender lo que sucedía en el nuevo reino de Granada en aquella época, debemos imaginar cómo funcionaba el corazón económico de la colonia. Y les diré algo: ese corazón brillaba literalmente. Porque si había algo que impulsaba la economía colonial, que despertaba interés, ambición y trabajo constante, era el oro. Tras organizar el territorio y establecer instituciones, España quería asegurar la correcta explotación de todas las riquezas existentes. Entre montañas, caudalosos ríos y valles ocultos, se encontraban yacimientos de oro que muchos pueblos indígenas ya conocían mucho antes de la llegada de los españoles. Pero ahora, la explotación de este metal precioso se convertiría en una de las actividades más importantes de toda la colonia. Imaginen pequeños pueblos transformándose en centros mineros. La gente llegaba de todas partes: indígenas obligados a trabajar, africanos traídos a la fuerza y colonos españoles en busca de oportunidades. Era un trabajo duro, agotador y a menudo peligroso. Había minas profundas, donde el aire era denso y oscuro, y también ríos donde el oro se lavaba pacientemente en bateas, como si cada partícula fuera un tesoro encontrado tras horas bajo el sol abrasador. Por supuesto, todo ese oro no se quedó en la colonia. La mayor parte se enviaba a España en grandes barcos que zarpaban del Caribe. Estos barcos eran tan valiosos que necesitaban escoltas, ya que piratas y corsarios intentaban constantemente capturar estos preciosos cargamentos. El oro del nuevo reino de Granada contribuyó a financiar gran parte de la economía española durante muchos años. Pero no era solo oro. La agricultura también creció de forma constante. La caña de azúcar, el tabaco, el cacao y el ganado se extendieron por las fértiles tierras. Cada región tenía una vocación diferente. El Caribe era perfecto para el comercio marítimo. Los Andes, con sus zonas termales, permitían el cultivo de un poco de todo. Las tierras cálidas producían alimentos exóticos que fascinaron incluso a Europa. Todo esto condujo a la colonia a una creciente prosperidad y población. Surgieron rutas comerciales internas, se desarrollaron mercados locales y las ciudades comenzaron a transformarse en centros de producción e intercambio. Y con este crecimiento económico también surgió algo nuevo. Un grupo de colonos que, aún manteniéndose leales a España, ya sentían cierto orgullo por su propia región. Fue entonces cuando empezó a surgir un sentido de identidad diferente, la sensación de que este territorio, con su oro, sus montañas, sus ríos y su gente, era mucho más que una provincia lejana de la corona. Era un lugar con vida propia, con fuerza propia. Y es precisamente esta identidad creciente la que preparará el terreno para lo que vendría después: ideas de libertad, derechos y cambios profundos. Pero todo esto, por supuesto, continúa en el siguiente tema. 9.
reformas borbónicas y tensiones internas. A medida que la economía del nuevo reino de Granada crecía y el oro seguía fluyendo hacia Europa, algo empezó a cambiar en las alturas del poder. En España, una nueva dinastía había tomado el trono, los Borbones, y con ellos llegaron ideas frescas, reformas profundas y, claro, nuevas tensiones. Imagínate la situación. Desde Madrid, los reyes Borbones querían modernizar el imperio. Su objetivo era hacerlo más eficiente, más controlado y, sobre todo, más rentable. Para isso, começaram a aplicar as chamadas reformas borbônicas, conjunto de mudanças que mexeriam com todas as colônias, inclusive o novo reino de Granada. Una de las primeras medidas foi reorganizar la administración. Se creó el sistema de virreinatos, regiones más extensas con mayor autonomía administrativa, pero que en la práctica implicaban un control más directo de España sobre sus colonias. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada, con capital en Santa Fe. Esto elevó el estatus de la región, pero también incrementó la supervisión y las exigencias de la corona. Otra reforma importante fueron los nuevos impuestos. Para aumentar la recaudación, España empezó a cobrar impuestos más altos a productos locales, como el tabaco y el brandy, y reforzó los controles sobre el comercio. ¿El problema? Muchas de estas medidas afectaron directamente la vida cotidiana de la gente. Comerciantes, agricultores y artesanos empezaron a sentir que trabajaban más para ganar menos, y como pueden imaginar, esto empezó a generar malestar. La gente estaba orgullosa de la tierra en la que vivían y de todo lo que habían construido, y ahora veían que sus actividades estaban estrictamente controladas. La tensión fue aumentando gradualmente, casi como una olla a presión a punto de estallar. Otro punto delicado fue la centralización del poder. Muchos criollos, descendientes de españoles nacidos en América, comenzaron a sentirse excluidos. Ocupaban cargos importantes, contribuían a la economía, pero aún no tenían el mismo poder político que los españoles que venían directamente de la metrópoli. Esto alimentó un sentimiento de desigualdad que no hizo más que aumentar con el tiempo. Mientras tanto, en las ciudades y el campo, el descontento se extendía. Las pequeñas quejas se convirtieron en murmullos, y los murmullos comenzaron a convertirse en debates. Era el comienzo de algo más grande, una sociedad que ya no se veía a sí misma simplemente como una colonia, sino como un lugar con una identidad fuerte y deseos propios. Las reformas borbónicas, que buscaban modernizar el imperio, acabaron encendiendo una llama inesperada, la llama de la disidencia, y esa llama, amigo mío, estaba destinada a crecer mucho más. Y es precisamente aquí donde se abre el camino para el siguiente capítulo de la historia, cuando las tensiones estallan y el pueblo decide levantarse. Esto continúa en el siguiente tema. 10. El levantamiento de los comuneros. Y fue entonces, en medio de esos impuestos crecientes, del descontento silencioso y de la sensación de injusticia, que algo histórico ocurrió. O novo reino de Granada estava prestes a testemunhar sua primeira grande explosão de resistência popular. Uma faísca que começou pequena, mas que logo incendiou todo o território. El levantamento de los comuneros. Todo comenzó en 1781, en un pueblo aparentemente tranquilo llamado Socorro, en lo que hoy es el departamento de Santander. Imaginen la escena: comerciantes, artesanos, agricultores, hombres y mujeres comunes, cansados de los nuevos impuestos sobre productos esenciales como el tabaco y el aguardiente. Esta gente ya vivía al límite, y las reformas borbónicas habían traspasado ese límite. Un día, una mujer llamada Manuela Beltrán hizo algo que muchos deseaban, pero nadie se atrevía a hacer. En plena plaza rompió el edicto real que anunciaba los nuevos impuestos. Lo rompió, a gritos, delante de todos.
Este gesto tan sencillo y valiente se convirtió en la chispa que encendió la revuelta. A partir de ahí, la noticia corrió como la pólvora. En cuestión de días, miles de personas comenzaron a marchar. Se les llamaba comuneros porque decían representar el bien común. Y esta marcha cobró tal impulso que pronto reunió a más de 20.000 manifestantes, una multitud enorme para la época. Eran personas de todas partes, indígenas, mestizos, criollos blancos, campesinos, todos unidos por un mismo sentimiento. ¡Ya basta! Marcharon hacia Santa Fe de Bogotá, exigiendo cambios, recortes de impuestos y más respeto a las comunidades locales. Lo impresionante es que, a pesar de ser un movimiento popular, organizaron un pacto, conocido como las Capitulaciones de Zipaquirá, donde negociaron directamente con las autoridades. Y, al principio, los líderes coloniales aceptaron muchas de sus demandas. Parecía un triunfo. La multitud finalmente había sido escuchada, pero la alegría duró poco. En cuanto el movimiento se dispersó, la corona dio marcha atrás. Las promesas no se cumplieron. Algunos líderes fueron perseguidos y el sueño de una transformación inmediata se vio frustrado. Aún así, el levantamiento de los comuneros dejó algo que jamás se borraría: la prueba de que el pueblo del nuevo reino de Granada era capaz de unirse, organizarse y alzarse contra la injusticia. Esta revuelta no trajo la independencia, pero plantó sus semillas más profundas. Lo que comenzó con un edicto desmantelado y una protesta colectiva estaba lejos de terminar. A partir de ahí, las ideas de libertad, autonomía y derechos seguirían creciendo como nunca antes. Y son precisamente estas ideas las que prepararán el camino para el siguiente paso: el inicio del movimiento independentista. 11. El inicio del movimiento de independencia. Tras el poderoso eco del levantamiento comunero, algo cambió en el corazón del nuevo reino de Granada. Fue como si la gente se hubiera dado cuenta, por primera vez, de que podía cuestionar una autoridad que venía de tan lejos y de que sus voces tenían poder. Este sentimiento no desapareció. Al contrario, creció silenciosamente, alimentado por nuevas ideas que llegaban de todas partes del mundo. Nos adentramos en finales del siglo XVIII y principios del XIX, un período en el que todo el planeta parecía estar transformándose. Desde la Revolución Americana hasta la Revolución Francesa, el mundo debatía sobre la libertad, la igualdad, los derechos y la ciudadanía. Libros, cartas, periódicos y conversaciones clandestinas transmitieron estas ideas a las colonias españolas. Intelectuales, estudiantes y comerciantes comenzaron a debatir: si otros pueblos han alcanzado su libertad, ¿por qué nosotros no podemos? Al mismo tiempo, la situación en España se complicaba. En 1808, Napoleón invadió territorio español y destituyó al rey. Esto creó una grave crisis para la monarquía. Para el nuevo reino de Granada, la pregunta era inevitable: si el rey ya no gobierna, ¿a quién debemos obediencia? Este momento abrió una enorme brecha. Ciudades y provincias comenzaron a formar consejos de gobierno, organismos que pretendían administrar la región en nombre del rey, pero que, en la práctica, representaban un paso hacia la autonomía. Bogotá, Tunja, Cartagena, Popayán y otras ciudades discutieron, debatieron y a veces incluso discreparon entre sí, lo cual era natural, pues cada región tenía sus propios intereses y dinámicas. Mientras tanto, surgían figuras importantes, intelectuales como Antonio Nariño, quien había traducido Los derechos del hombre y del ciudadano, difundieron conceptos revolucionarios que inspiraron a cada vez más gente. Y también hubo jóvenes criollos que comenzaron a imaginar un futuro diferente para la tierra que los vio nacer, un futuro libre, independiente y próspero. La tensión aumentaba día a día, como si el país contuviera la respiración. La desconfianza entre las autoridades coloniales y los criollos crecía.
Cualquier incidente podía desencadenar algo mayor, y ese algo mayor finalmente llegaría en 1810, cuando un episodio aparentemente simple, el préstamo de un florero, se convertiría en la chispa de la revolución. Pero antes de ese momento crucial, es importante comprender que, cuando el movimiento independentista realmente comenzó, no surgió de la nada. Fue el resultado de décadas de cambios económicos, culturales, intelectuales y emocionales. Fue la suma de injusticias, tensiones y sueños acumulados. Así, el nuevo reino de Granada entró en un período decisivo. Por un lado, la tradición y el control de la corona española. Por otro, el creciente deseo de autonomía, participación y libertad. Era como ver una cuerda tirada por dos lados, y que estaba a punto de romperse. Y es precisamente esta ruptura la que veremos en el próximo capítulo. El famoso grito de independencia del 20 de julio. Haz una pausa rápida. Dale al botón de suscripción y continúa explorando este capítulo fascinante. 12. El grito de independencia de 1810. Y así, después de años de tensiones, debates, injusticias y un deseo creciente de autonomía, llegó un día que mudaría todo. Un día que começaria com algo aparentemente simples, quase cotidiano, mas que terminaria se transformando no símbolo máximo da liberdade colombiana, el grito de independencia del 20 de julio de 1810. La escena transcurre en Santa Fe de Bogotá, en una mañana normal, o al menos así lo parecía. Varios criollos se habían reunido para planear la creación de un consejo de gobierno local. Pero sabían que para ello necesitarían provocar un conflicto con las autoridades españolas, algo que demostraría al pueblo que la situación ya no podía seguir como antes. Fue entonces cuando decidieron tomar prestado un objeto sencillo, una maceta perteneciente al comerciante español José González Llorente. Era solo un jarrón decorativo, pero la intención era clara: provocar una negativa, generar una discusión y así encender la llama de la revuelta. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando le pidieron el préstamo, Llorente se negó rotundamente, y eso fue suficiente. La discusión se intensificó, se alzaron las voces, la gente se congregó en la calle y, en cuestión de minutos, la ciudad entera se vio envuelta en un disturbio. Lo que empezó como un arreglo floral se convirtió en una manifestación abierta que exigía autonomía, igualdad y participación política. La multitud se enardeció. Hombres, mujeres, soldados, artesanos y comerciantes salieron a las calles exigiendo la formación inmediata de su propio gobierno. La tensión era tan grande que las autoridades coloniales tuvieron que aceptar la creación de la Junta Suprema de Santa Fe. Este fue el momento exacto en que el nuevo reino de Granada dijo en voz alta: «Queremos gobernar nuestras propias tierras». Pero es importante entender que, en esa etapa inicial, muchos aún no hablaban de una ruptura total con España. El discurso oficial era de lealtad al rey Fernando VII, quien seguía prisionero de Napoleón. Sin embargo, en la práctica, esa junta significaba autonomía, y eso en sí mismo era revolucionario. La noticia se difundió rápidamente. Otras ciudades, como Cartagena, Tunja, Cali y Pamplona, también crearon sus propias juntas. Era como ver miles de pequeñas hogueras encenderse simultáneamente por todo el territorio. Cada ciudad debatió, discutió y tomó decisiones, y aunque no siempre coincidían, todas tenían algo en común: el deseo de cambio. Este grito no fue un hecho aislado, fue el inicio de un largo y complejo camino. Porque la independencia de Colombia no se lograría en un día ni en un año. El país aún atravesaría guerras, derrotas, victorias, divisiones internas y grandes líderes antes de finalmente ser libre. Pero una cosa es cierta: aquel 20 de julio, entre un floreo,
una discusión y una multitud indignada, nació oficialmente la voluntad de todo un pueblo de escribir su propio destino. Y es precisamente esta lucha, intensa, difícil y transformadora, la que veremos en el próximo capítulo, la guerra por la independencia. 13. La lucha por la independencia. Tras el grito del 20 de julio, lo que comenzó como un levantamiento popular se transformó en algo mucho más profundo, una guerra larga, intensa y decisiva. A partir de ese momento, Colombia, aún llamada el Nuevo Reino de Granada, entró en uno de los periodos más turbulentos y emocionantes de su historia. Fue como presenciar el nacimiento de un país en medio de las llamas. Las juntas de gobierno formadas en 1810 dieron un primer paso hacia la autonomía, pero pronto se hizo evidente que el camino no sería sencillo. Cada provincia tenía sus propias ideas, intereses y líderes. Algunas deseaban una ruptura total con España, otras preferían únicamente la autonomía, manteniendo la lealtad al rey. Esto creó tensiones internas que se conocieron como el período de la Patria Boba, una época en la que el territorio buscaba oficialmente la libertad, pero estaba dividido internamente. Y mientras las provincias debatían y a veces incluso luchaban entre sí, España aprovechó la situación para intentar recuperar el control. En 1815 enviaron una gran expedición militar al mando del general Pablo Morillo, conocida como la Expedición de la Pacificación. Su objetivo era claro: reinstaurar el dominio español. El impacto fue devastador. Muchas ciudades fueron recapturadas. Los líderes fueron encarcelados, exiliados o ejecutados. La esperanza parecía desvanecerse. Para 1816, gran parte del territorio estaba de nuevo bajo control español. Parecía el fin, pero de hecho fue el comienzo de un punto de inflexión histórico. Es en este momento que emerge una figura decisiva, Simón Bolívar. Junto con otros líderes como Francisco de Paula Santander, Antonio Ricaurte y muchos patriotas anónimos, decidió organizar una nueva ofensiva por la independencia. Y para ello se requirió un acto de valentía casi inimaginable: cruzar los llanos y ascender los Andes en una campaña arriesgada y extremadamente ardua. Imaginen este escenario: soldados marchando por tierras inundadas, enfrentando tormentas, frío intenso, enfermedades y un terreno casi imposible de atravesar. Muchos se desmayaron de agotamiento, otros perdieron sus zapatos en el barro y algunos simplemente no aguantaron. Pero a pesar de todo continuaron. Su determinación fue mayor que su sufrimiento. Esta audaz travesía permitió a los patriotas sorprender al ejército español. Y, en 1819, tuvo lugar la batalla que marcaría el punto de inflexión definitivo: la Batalla de Boyacá. Allí, a orillas de un sencillo puente, un ejército cansado pero decidido se enfrentó a las tropas realistas. La victoria fue rápida, estratégica y completamente decisiva. A partir de ese momento, el dominio español comenzó a desmoronarse. Santa Fe fue liberada y, poco después, todo el territorio entró en un nuevo capítulo de su historia. La independencia no llegaría de la noche a la mañana, pero desde Boyacá en adelante el camino ya estaba trazado y no había vuelta atrás. Esta lucha no fue solo militar, fue emocional, cultural y espiritual. Personas de todos los orígenes, indígenas, afrodescendientes, criollos, campesinos, mujeres que apoyaron desde la sombra, trabajaron juntas para construir un futuro diferente. Y es precisamente ese futuro el que comenzaría a gestarse con el nacimiento de una nueva nación, la Gran Colombia. 14. La formación de la Gran Colombia. Después de la victoria en Boyacá en 1819, que marcó un antes y un después en la lucha por la libertad, surgió una pregunta gigantesca. ¿Y ahora qué hacemos con esta tierra recién liberada? Fue entonces cuando los líderes independentistas decidieron crear algo completamente nuevo,
algo que jamás había existido en América del Sur, la Gran Colombia. Imagina este momento como cuando varias familias deciden unirse para construir una gran casa donde todos puedan vivir mejor. Así fue este proyecto, una idea ambiciosa, visionaria y llena de esperanza. Bajo la inspiración de Simón Bolívar, se buscó unir los territorios de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá en una sola nación, fuerte y capaz de proteger su independencia recién conquistada. La capital elegida fue Bogotá, que se convirtió en el centro político de esta república gigantesca. Y no exagero cuando digo gigantesca, la Gran Colombia ocupaba una extensión territorial más grande que muchos países europeos juntos. Era como ver un mapa que, de repente, había crecido con un solo trazo. Pero como todo proyecto grande, no era suficiente tener entusiasmo, era necesario organizarlo bien. Por eso, se creó una constitución en 1821, durante el Congreso de Cúcuta, donde se definió cómo funcionaría el nuevo país. Allí se estableció que Bolívar sería el presidente, mientras que Francisco de Paula Santander actuaría como vicepresidente y encargado de las tareas administrativas. Ambos tenían la misión de dar forma a una nación que aún estaba aprendiendo a caminar por sí misma. Y claro, construir algo tan grande nunca es fácil. Aunque la idea era unir fuerzas, cada región tenía su propia historia, sus propias costumbres e incluso maneras distintas de ver cómo debía gobernarse el país. Algunas zonas tenían más tradición comercial, otras eran más agrícolas. Unas querían un gobierno fuerte y centralizado, mientras que otras preferían más autonomía. Aún así, durante los primeros años, la Gran Colombia representó un símbolo poderoso. Mostraba que la libertad no era solo un sueño, sino una realidad compartida. Era como un gran abrazo continental después de décadas de lucha. Además, esta unión permitió continuar la independencia de otros territorios que aún estaban bajo dominio español. Desde la Gran Colombia se organizaron campañas hacia el sur que ayudaron en la liberación de países como Perú y Bolivia. Bolívar imaginaba un continente unido, capaz de enfrentar cualquier amenaza externa y mantenerse firme en su futuro. No obstante, mientras más avanzaba el tiempo, más se sentían las diferencias entre las regiones. Era como una familia grande y diversa, donde cada uno quiere algo distinto. Esa tensión, que en un principio parecía manejable, empezaría a crecer y poco a poco se convertiría en un desafío que marcaría el destino de este proyecto enorme. La Gran Colombia nació con fuerza, esperanza y visión, pero su supervivencia dependería de lo que vendría a continuación. 15. Las tensiones internas y el fin de la Gran Colombia. Y ahora que ya entendemos cómo nació la Gran Colombia, llega el momento de ver qué pasó después. Porque aunque su creación fue un sueño enorme, mantenerla unida sería otra historia completamente distinta. Imagina por un instante una mesa gigante donde se sientan 4 personas con personalidades muy diferentes. Una quiere falar alto, outra é mais calma, outra quer independencia total e a última prefere que tudo fique organizado sob um único comando. Pois bem, assim eram as regiões da Gran Colômbia. A comienzos da década de 1820, estas diferenças empezaram a sentir-se cada vez mais. Cada territorio tenía su propia manera de ver el comercio, la política y hasta el papel del gobierno. Mientras algunos querían un Estado fuerte y centralizado, otros defendían la autonomía regional, casi como decir, queremos trabajar juntos, pero también decidir nuestras propias cosas. Además, la economía no era igual en toda la República. Venezuela, por ejemplo, tenía una tradición ganadera. Nueva Granada dependía mucho del comercio interior, y Quito vivía un poco más aislada geográficamente, rodeada de montañas. Esto hacía que cada región tuviera necesidades diferentes y, claro, prioridades distintas.
Y cuando todos quieren cosas diferentes, llega una hora que a mesa comienza a tremer. Simón Bolívar, que había sido el gran impulsor de la Unión, soñaba con mantener la Gran Colombia firme e indivisible. Pero el peso de tantas tensiones cayó directamente sobre él. Bolívar viajó sin parar por todo el territorio tratando de mantener a todos juntos, como quien intenta apagar varios incendios al mismo tiempo. Y Francisco de Paula Santander, que actuaba como vicepresidente y luego como presidente encargado, también tenía sus propias visiones de gobierno, lo que a veces hacía que las decisiones se tornasen ainda más complicadas. En medio de todo esto, surgieron debates intensos. ¿Debía el gobierno ser más centralizado o más federal? ¿Quién debía tomar las decisiones importantes? ¿Cómo se equilibrarían los poderes? No era una lucha entre buenos y malos, sino entre diferentes ideas sobre cómo construir un país tan grande y tan novo. Para colmo, Bolívar enfermó, exhausto tras años de batallas y viajes. Su constante ausencia, incluso si era necesaria, hizo que ciertas regiones se sintieran abandonadas. Y cuando el liderazgo parece distante, las diferencias se acentúan. Finalmente, entre 1829 y 1830, la tensión alcanzó su punto álgido. Venezuela y Ecuador anunciaron que preferían separarse, disolviendo oficialmente la Gran Colombia. Fue como ver cómo una gran casa construida con tanto esfuerzo se derrumbaba, pieza a pieza. Bolívar, profundamente entristecido por el fin de este proyecto que tanto amaba, renunció a la presidencia en 1830, en un gesto que demostraba su comprensión de que la voluntad de las regiones debía ser respetada. Así terminó la Gran Colombia, no con una explosión, sino con decisiones tomadas poco a poco, impulsadas por diferencias reales y la dificultad de mantener unidos territorios tan diversos. Pero, aunque duró poco, su impacto fue enorme. Sentó las bases para los países que vendrían después y demostró que, por un momento, era posible soñar con una América unida. Y ahora, con el fin de la Gran Colombia, entramos en una nueva fase de la historia, una fase en la que cada región comienza a forjar su propio camino. La historia de Colombia es la prueba de que un país puede renacer una y otra vez. De antiguas leyendas de oro a desafíos modernos, Colombia ha demostrado que su mayor riqueza no está en sus montañas ni en sus selvas, sino en su gente, fuerte, creativa y llena de vida. Y cuando miramos su pasado, entendemos algo poderoso. Colombia no solo cuenta una historia, está construyendo un futuro que el mundo entero seguirá observando con admiración. Y si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte para seguir viajando por el mundo conmigo.